Bueno, tengo la presión de ser el último orador pre-lunch, así que trataré de cumplir los tiempos. Básicamente, ¿con la verde? Si reacciona. Me tocaría un poco hablar de lo que es proyectarse al mundo a través del desarrollo territorial, que, como hemos venido escuchando toda la mañana, la industria de alimentos y bebidas tiene un rol fundamental de apalancamiento a la Argentina en la parte económica, y eso lo va a hacer básicamente a través de su proyección en el mercado mundial. Cuando uno repasaba hoy muchas de las charlas, realmente no me queda otra, y van a ver en el correr, de que lo que voy a hacer es reiterar muchísimos de los conceptos que se dieron anteriormente, lo cual me lleva a la primera conclusión, y antes de arrancar, es que el diagnóstico es común y es compartido. Pareciera famoso dicho ese de Ortega y Gasset: si sabemos que argentino a las cosas, deberíamos hacerlas. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que, tratando esta breve... ¿Reacciona esto? Ahí está. Básicamente, y tratando de ser breve, la historia de los últimos años del comportamiento de las exportaciones de alimentos y bebidas. Básicamente podemos ver, tomamos estos años, básicamente 3 etapas. La que veníamos arrastrando de la década de los 90, 80, que eran los periodos de bajísimos precios internacionales para los commodities agropecuarios y alimentos. Básicamente la razón está de mano, sería escarbarlas, pero que muchas de esas finalmente han ido cambiando. El resurgimiento a partir, podemos decir, de 2006, 2007, aparece este boom de los commodities, y particularmente de los commodities agrícolas y de los alimentos, que inclusive fue tal, como dijo Gustavo, nos dio una suerte como de viento fresco, y realmente la reacción de países con las ventajas comparativas que tiene la Argentina aprovechó rápidamente, como vemos en esas barras. ¿Cómo habrá sido que en su momento, me acuerdo una etapa del Economist 2007 que decía: se acabó la época de los alimentos baratos? Y nos subimos a ese paradigma, y realmente la reacción de la industria de alimentos y bebidas fue fantástica. Tenía las inversiones, tenía la gente, tenía los recursos, tenía las ventajas, y eso se ve observadamente. Y eso no se explica solo por el gran crecimiento de los precios. Cuando uno mira el FAO, el índice de precios de la FAO para los alimentos, en promedio, es muy difícil porque no todos actuaron de la misma forma, creció en esos años un promedio del 60-70%, y las exportaciones del complejo agrícola y alimentario básicamente creció el 150%. O sea, no se explica solo por precios, sino de la reacción de producción y productividad que tuvo este sector de alimentos y bebidas. Finalmente, nos toca vivir la que estamos hoy viviendo, tal vez en el valle más agudo, podría uno decirse, que es los últimos años. Como también se mencionó esta mañana, del boom nos caímos y ahora somos tapa de vuelta en el Economy, diciendo que el boom no era tal y que ahora hay que ajustarse a un nuevo ciclo. La realidad es que la caída de precios internacionales ha sido fuerte, afectó al componente de alimentos y bebidas fuertemente, y eso lo vemos en la performance de exportaciones. Precisamente, si uno mira los últimos 4 años, hemos caído. Tampoco se explica por precio solamente la caída que tienen las exportaciones. Alguien dijo esta mañana que caímos del ranking 9º al 14. Significa que hubo 7 países en el medio que nos ganaron posiciones. Esto entonces no se explica ni por el mix ni por la performance de precios solamente, sino que ha habido otras políticas que intercedieron o frenaron o coayudaron a esta baja de performance de las exportaciones. Pero antes de entrar a ese punto, rápidamente quiero centrarme en, será como buen ingeniero agrónomo que soy, no puedo olvidarme esa parte de mi pecado juvenil, es uno mira la economía con el concepto clásico, oferta, demanda y oportunidades de mercado, y luego ayuda a los demás factores que hacen que esto tengan distintos equilibrios. La primera pregunta es: ¿la Argentina tiene futuro como exportador alimenticio? Cuando uno mira este cuadro, sé que es difícil, se llaman cuadros calóricos, realmente es para engañar al veedor, pero básicamente lo que muestra es que a mayor rasgo de color es mayor concentración de share en las exportaciones de alimentos.
Fíjense que no sobresalen más de 6 países o regiones que tengan una alta concentración en cuanto a su performance exportadora. Y entre esos ahí está la Argentina. Lo que es más, sin entrar a detalles, sacando tal vez a Estados Unidos, Unión Europea, es el que tiene una mejor distribución en cuanto a las diferencias de distintos sectores componentes de este complejo. Significa que tengo una serie de ventajas que me hace jugador de primera en este mercado de alimentos. Por el otro lado, las importaciones. Si yo produzco algo, debe haber un mercado para que me lo adquiere. Y acá juega también a favor, solamente en términos estructurales. Fíjense que las importaciones, el share está distribuido prácticamente en casi todos los países, con honrosas excepciones de autoabastecimiento y obviamente los países que somos exportadores, o netamente exportadores, está bastante distribuido. La excepción China, por eso fíjense esa barrera de color fuerte de China, y es justo el gran balancing que ha venido ejercitando estos últimos momentos de crisis y que habrá que vigilar en adelante. Con lo cual, la primera conclusión de todos cuadros bastante extraños para verlos es: existe una ventaja, somos pocos los que tenemos esa ventaja y hay un mercado que está dispuesto a tomar esas ventajas. Finalmente, precios, porque es la señal de mercado y es lo que reaccionamos. Aunque, como dice el economista, no todo es precio, y como lo marqué anteriormente. Este cuadro que tomó básicamente 4 sectores alimenticios, es del último informe de la OCDE-FAO 2015, julio, que marca básicamente 4, si yo pudiera hacerlo rápidamente, 4. Los que le comenté, el periodo de muy bajos precios, digamos, fines seculares del 2000 y principio del 2000, la gran boom, spike, como le dijeron, el gran pico de producción que creímos que estábamos en la gloria, el famoso viento a favor, que dijimos, nos quedamos para vivir en esta, que generó estas reacciones, pero que también generó una reacción, y esto es importante marcarlo, en países que no son tan competitivos. Cuando los precios superan la relación de productividad y de costo, hace que en muchos países que no eran competidores hasta ayer, se me vuelvan competidores y que muchos busquen su autosustentabilidad, esa meca famosa de muchos países en desarrollo, de lograr el autoabastecimiento. Ante semejante nivel de precios, reaccionan incentivando su propia producción, que fue mucho de lo que pasó. Se reacciona a estos precios, se reacciona con una gran oferta inmediata de muchos países, incluido la Argentina, y eso generó este descalce oferta-demanda que genera la lógica caída de estos precios. Por supuesto, coayudado por algo, a diferencia del pasado, que es la fortaleza o debilidad del dólar relativo, siendo que todos los países compradores e importadores dependen de su tipo de cambio relativo. Las dos relaciones jugaron e incentivaron estos ciclos, pero no perder de la imagen de que básicamente, más allá de muchos otros factores, el factor fundamental es un desequilibrio oferta y demanda, anterior y ahora. Como dicen los economistas, todos estos ciclos terminan buscando su propio equilibrio y es finalmente la tercera etapa, que estamos en el proceso de buscar ese piso para rebotar, que es lo que estamos viviendo hoy. Difícil momento, lo escuchamos en las mesas regionales, hay que apretar y ver, pero no hay que perder el largo plazo. Y ahí está la predictibilidad que hace la FAO en base a precios. Nobleza obliga, la predictibilidad económica tiene tanto de ciencia exacta como la astrología. Tal vez la astrología es más exacta que la predictibilidad económica, pero permite de alguna forma semáforos para dónde ubicarnos. No dice que va a ser lo que va a suceder, pero es el escenario probable en que nos naveguemos. ¿Y qué dice? Que se va a ir lentamente buscando equilibrio de oferta, no exento, como dijo Gustavo, de altísima volatilidad por lo que vimos de reacciones y otros factores secundarios, pero que existe un horizonte de precios intermedios. No fueron los que nos pasó en el pasado, ni van a ser el boom. Y yo diría que para la Argentina eso no son malas noticias, porque si son precios relativamente buenos, ahí florece la competitividad real y evitará que países que artificialmente impulsan su competitividad en base a estos precios. Con lo cual, el escenario más probable es: hay un gran mercado esperando y vamos a tener que pelear por ese mercado en base a competitividad, porque los precios van a ser medios, van a ser retribuibles en la medida que seamos competitivos. Cierro con esto, y no sé, ya estoy, me imagino, pasado un minuto. Básicamente trata de impulsar esto, lo que hablaba antes, lo paso de largo, y es un tema.
Está en el documento, con lo cual en aras del tiempo lo pasaré, trataré de ir más rápido, que son las políticas que propone el Departamento de Comercio Exterior para que la industria de alimentos y bebidas recupere su rol fundamental y que sea gran contribuyente a la economía argentina. Como había en un gráfico que puso Bernardo Kosakov, tiene un net trade, o sea, importa por una relación de 25-1. Es la gran generadora de las divisas que tanto necesita Argentina y de productividad y de empleo. De ahí tenemos que apuntar las políticas. Y el Departamento de Copal apuntó a las políticas. Dos temas, porque también se habló mucho en la mesa regionales. Es cierto que para que estas políticas tengan efectividad se requiere un ambiente macroeconómico lógico. Nosotros, y desde el área de comercio exterior, nos abstraímos del contexto macroeconómico porque supera, con lo cual el tipo de cambio, la relación de impuestos que se hablaba, todo es una condición necesaria, pero claro, no suficiente para que la Argentina gane esta competitividad. Para eso, yo diría, y en modo de ser muy sencillo y no entrar en cada uno de los detalles, es básicamente la Argentina no ha colaborado, el Estado no ha ido colaborando en ganar competitividad, más bien lo contrario, ha generado una caterva de normativas que han venido limitando y hasta entorpeciendo la performance exportadora. Esto, a nuestro entender, debe ser eliminado en forma inmediata o por lo menos revisado y darle su verdadero contexto, cuál fue su objetivo, algunos, a mi entender, desconocidos, para que realmente se recupere inicialmente esa competitividad. Y un solo ejemplo y cierro con esto. Recuerdo una vieja lucha con una resolución que era la 142. Acá se hablaba de la exportación de valor agregado y lo difícil que es exportar valor agregado, por lo muy bien que dijo Gustavo. Coincido plenamente. Del otro lado del mundo hay países que protegen sus propias economías. Exportar valor agregado se hace básicamente por tres formas. Porque tengo la innovación propia, no repetible, entonces voy a entrar a ese mercado, o porque entro y yo me arriesgo, nunca lo voy a saber a través de un trader o a través de un tercer mercado, sino que yo desembarco en ese mercado, pongo mi marca, pongo mi producto y codeo con el otro local en la góndola. El famoso concepto de patrón de la góndola argentina y de la góndola a la góndola mundial, básicamente se hace a través de empresas globales o empresas que arriesgan y ponen las famosas subsidiarias o puntos de mercado en esos países que les interesa el mercado. Esta famosa resolución, que para mí es un paradigma de lo ilógico que ha sido las políticas en los últimos tiempos, es que generó en las subsidiarias de todo tipo, y especialmente que afectaba a las alimenticias, una necesidad de plazos de liquidación de sus exportaciones menor a la que se realiza en la forma tradicional a través de un trader. Ejemplo, 30 días. Compañías, y muchas de las que estamos sentados acá, que hemos arriesgado y buscado mercado, impuesto marcas, realmente todavía nos cuesta entender la lógica. Estas son las cosas que Argentina debe rever, el nuevo gobierno debe revisar, como bien se dijo, a través del diálogo, buscar y exacerbar las competitividades dentro de un mercado de legalidad, transparencia, equilibrio, pero señores, es fundamental. Por eso, no nos quedemos solo en el mensaje de la macro, sino que para que realmente tengamos el comportamiento que debemos tener como sector y el rol que nos cabe como argentino en este sector, es revisar la caterva de legislaciones que traban el comercio exterior, porque ese es el futuro de la economía de este sector y de la economía argentina. Gracias. Gracias, ingeniero.